Hola a todos, nos encontramos en otro capítulo de su canal favorito para hablar y observar máscaras mexicanas, la colección Diabo Ángel. Soy su amigo René Tirado, coleccionista. A lo mejor podrían decir que ya está acumulador de tantas máscaras que tengo, pero pues para mí es la pasión que me gusta y es mi hobby. Y en esta ocasión pues nos encontramos con esta pequeña cajita. Ya teníamos un buen rato en el que pues las cajas que nos estaban llegando no cabían en lo que vendría siendo la imagen de la cámara, pero pues afortunadamente hoy tenemos esta pequeña, y no porque ser pequeña es menos importante. Esta cajita, más para que se den una idea, viene de un lugar que se llama San Ignacio Río Muerto, lugar que se encuentra en Sonora. Sin embargo, no es originaria esta máscara de ese lugar. A mí me sorprende mucho, la verdad, lo que se puede encontrar en otros lugares lejanos y cuánto puede viajar una máscara de su lugar de origen. Es simplemente muy, pero muy impresionante. Y en esta ocasión, pues nos toca darle las gracias a la señorita Matilde Alvarado Moreno, quien nos hizo llegar esta mascarita. Nomás para que se den una idea, esta mascarita viene de la Huasteca Potosina. Como digo, pues hay que ver. Si se fijan en todo lo que llevamos del video, he estado viendo por dónde voy a abrirla. Está muy bien empaquetada con esta cinta canela, así que pues trata de ver por dónde se podía abrir. Yo creo que es por aquí, ya de tanto que lo observé. Vamos a ver si es cierto. Parece ser que no. Que no. Y parece que va a estar un poco difícil abrirla, así que pues vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Y después de haber peleado un buen rato con esta caja, si se fijan, aquí todavía tengo un pedazo de la cinta. Esta cinta es bien, pero bien difícil de quitar. Inclusive el guante se rompió un poco, pero aquí regresamos ya, por fin, para poder abrir esta hermosa máscara. Vamos poco a poco. Y vean, está bien protegida. Le pusieron una especie de hule espuma, muy bueno para empaquetar. Se ve muy bien empaquetada. Y vamos viendo. Vamos echando esto acá a un lado. Y aquí ya se observa algo, miren, nada más. En fotos no se veía tan linda, si les soy sincero. Ahorita que ya la estoy viendo en persona, se ve muy, pero que muy bien. Así que vamos a quitar esto y vamos a pasar a sacarla. Máscara también un poco pesada, les soy sincero. A pesar de que no tiene cuernos o alguna otra cosa que le dé más peso, está pesada. Y muy poquito empolvada, obvio, pues es una máscara usada. Es totalmente normal. Quitamos la caja. Para afuera, órale. Y observamos, vean qué agradable es poder ver esta máscara. Tiene un color entre rojizo y naranja. Tiene estas facciones, vean, que parecen ser cuando una cara está riendo, pero si se fijan, esta está no simétrica junto con el otro lado. Muy interesante, está feo este personaje. La señorita me comentaba que este personaje es una máscara de la toreada sagrada, lo cual es muy interesante. Es una celebración o una tradición, más bien dicho, que se lleva a cabo en el municipio de Tanlajas, San Luis Potosí. Ya estamos hablando un poco de lo que vendría siendo la Huasteca Potosina. Un detalle muy lindo, o sea, aquí por ejemplo este ojo parece estar bien, pero si fijan este otro, parece como si tuviera un moretón, como si tuviera un golpe. Esta tradición es muy característica porque las personas que utilizan estas máscaras traen una especie de látigo o chicote con el cual reparten golpes y también les dan golpes a ellos. Fijan, aquí tienen algunos tipos de golpes. Estos son golpes definitivamente.
golpe, golpe, golpe. Se ve que fue usada. Dato curioso, tiene una especie, bueno, yo digo que es un ojo, ¿verdad? Un tercer ojo en la frente. No conocen a un servidor, pero un servidor tiene así exactamente estas entradas, ya se está quedando calvo, pelón. Se parece a mí. Obviamente así de feo estoy, miren. Me encantan este tipo de orejas. Algo que puedo comentarles es que cada artesano tiene su forma de hacer, especialmente las orejas. Entonces, si podemos encontrar similitudes entre orejas, quiere decir que son de un mismo artesano. En el dato curioso que les doy, ¿verdad? Vamos a ver acá. Miren qué lindo. Qué lindo, qué lindo. La parte de atrás sí se ve que fue usada. Muy, pero que muy linda. Si se fijan, miren nada más, viene el nombre de Anastasio Acuña M. En este caso yo sé que esta M es el apellido de Miranda. ¿Cómo lo sé? Porque la señorita me comentó que era el señor padre el que hizo esta máscara, su señor padre. En este caso, pues el papá era un artesano de Tanlajas que ya falleció y se llamaba Anastasio Acuña Miranda. Muy lindo. Eso sí, acá de este lado no le entiendo qué es lo que dice. Estas letras o símbolos. Parece ser 008. Parece una fecha. Sin embargo, pues ya no alcanzo a observar. Miren. Aquí se puede observar el precio. 800, supongo que son pesos, obviamente. Y me gusta mucho esta mascarita. Está muy linda. Se ve que tiene mucha historia. Me encanta la parte de atrás. Se ve el uso que se le ha dado. Tanto atrás, vean aquí manchas de sudor en esta parte. Está en la parte de aquí abajo de la barbilla. Estoy viendo que aquí parece tener, no sé si se alcance, la cámara no enfoca bien, pero parece que tiene un tipo de tornillos aquí como tratando de fijar algo. Sin embargo, no se ve que tenga nada, o a lo mejor tenía algo aquí a los lados, que no creo, porque he visto la tradición y básicamente nada más utilizan máscara y algunos un sombrero, pero se ve que fue muy golpeada. Me comenta la señorita que me mandó esta máscara que su señor padre la hizo hace cerca de 19 años, creo, si más no me falla ya la memoria. Y podemos observar, vean, me fascina, un hombre feo, golpeado, con un tercer ojo, una sonrisa medio perturbadora, unas entradas prominentes. Muy, pero muy graciosa esta máscara. A algunos les parecerá bizarro, pero a mí me parece muy linda. Y sin más que decir, le doy las gracias a la señorita Matilde por hacerme llegar esta máscara hecha por su difunto padre. Ya saben que yo aquí las voy a atesorar y se las voy a cuidar con mucho cariño. Tal vez en un video que haga después de esta máscara pueda mostrarles un poco de la tradición tan linda. O bueno, alguna gente tal vez podría ser un poco agresiva, ¿va? Ya que es de chicotazos en la máscara y en el cuerpo. Sin embargo, pues trataré de ponerles un video ahí para que se den una idea. Como pudimos observar en el video anterior, la costumbre de la toreada sagrada consiste en que los pobladores torean al diablo, el cual es el que trae la máscara, así como la que tenemos aquí enfrente, ¿verdad?
Además de que porta también un chirrión hecho de cuero con el cual pues golpea a los pobladores. Básicamente, pues los toreadores se defienden del ataque con un palo. No obstante, el resultado puede ser violento para los participantes, pues el chirrión causa laceraciones en la piel de las personas. Y según la tradición, el diablo es el mal eterno y el toreador el creyente que intenta esquivar los embates del demonio. Si el palo del toreador hace contacto con la máscara del diablo, se considera un triunfo del bien sobre el mal. Por último, le doy las gracias por tantos comentarios positivos. Créanme que para mí son muy gratificantes. Es bueno saber que las personas aprecian los videos que uno hace. Y por lo tanto, si a ustedes les gusta el contenido que yo hago, les pido que se suscriban. Eso ayuda mucho. También que me sigan en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Diabo Ángel. Y en Instagram me encuentro como Colección Diabo Ángel. Por mi parte es todo en el video de hoy. Les mando un saludo y cuídense mucho. Hasta luego.